Segunda de Corintios, capítulo 11. En breve le voy a decir el versículo que vamos a compartir ahí. He puesto por título de esta reflexión, Preocupados por la Iglesia. Y cuando leemos, y no se preocupen que les doy la cita enseguida, en Segunda de Corintios 11, del verso 23 al 28, no lo vamos a leer todo, puesto que ustedes conocen esta cita bastante bien. Nosotros podemos encontrar en estos pasajes una lista. ¿Una lista de qué? Una lista de experiencias dolorosas. Una lista de momentos incluso que pudiéramos decir peligrosos. Momentos del versículo 23 al 28. Una lista de situaciones incluso humillantes que vivió una persona. Porque díganme, hermanos, si ser azotado públicamente no es una humillación. Que te lleven a la cárcel no es una humillación. Todas esas cosas son humillantes, vamos a decirlo de cierta forma. Azotes, cárceles, peligros de muerte, naufragio, hambre, sed, desnudez. Y la lista continúa de tantas cosas, situaciones que vivió el apóstol Pablo, no por ser un malhechor, no por ser un sinvergüenza que estuvo huyendo de la ley, no fue esa la razón. Él vivió y experimentó todas estas situaciones por predicar el evangelio de Jesucristo. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sufrir y padecer todo ese tipo de experiencia por predicar a Cristo? Nadie diga amén. No vaya a ser que Dios le diga así, pues bueno, te voy a agarrar por la palabra. Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a que nos azotaran, a que nos metieran en la cárcel por predicar el evangelio? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a que nos echaran del trabajo, sobre todo como está la economía hoy en día, por predicar el evangelio de Jesucristo? Que nos hicieran pasar necesidad, ¿estaríamos dispuestos a todo ello? Pues por si fuera poco, en el verso 28, sí me gustaría que lo leyéramos, dice la palabra, y además de otras cosas. O sea que la lista no termina ahí de todo lo que experimentó el apóstol Pablo por predicar el evangelio, donde habla, como digo, de azote, de cárcel, de naufragio y toda esta serie de cosas. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué es lo que se agolpaba sobre él? La preocupación por todas las iglesias. La Nueva Traducción Viviente dice, llevo a diario la carga. Porque cuando la expresión dice sobre mí lo que sobre mí se agolpa cada día tiene la connotación de un peso, de una carga que él carga sobre sí mismo. Y como digo, la Nueva Traducción Viviente lo explica bien cuando dice a diario llevo la carga. Una carga en su corazón, una carga en su vida, que él pone como si fuera una lista de estos sufrimientos y padecimientos por las causas de Cristo. Pero Pablo, ¿cuál es tu carga? ¿Cuál es tu problema? La preocupación por todas las iglesias. Iglesias que Dios en su misericordia lo había usado para fundar y establecer estas congregaciones. Pero uno se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué te crea esa carga, Pablo? Antes bien deberías estar feliz y contento, que seguro que lo estaba. Pero a pesar de, él dice, tengo una carga en mi corazón cada día. Donde quiera que me muevo, donde quiera que voy, tengo una carga de preocupación por las iglesias. ¿Cuál era el motivo de esa preocupación? ¿Que era un hombre buena gente? Seguro que sí, y por eso estaba preocupado. No. Había una serie de circunstancias que iban pasando en las congregaciones, como en el día de hoy también, hermano, y eso hacía que el corazón de Pablo, que el espíritu de Pablo estuviese preocupado y cargado. ¿De qué me estás hablando? Mire, eran diferentes problemas y situaciones que se vivían. Por ejemplo, en las iglesias de Galacia, que no era una iglesia sino varias iglesias en la zona de Galacia, resulta que después de haber ido y predicado del evangelio y personas haber creído, dice que venían detrás otro tipo de personas, de predicadores y de maestros que entraban en las congregaciones y estaban enseñando otra serie de cosas diferentes a las que Pablo había enseñado, y como consecuencia personas se estaban apartando del camino de la verdad. Y eso le preocupaba, creaba una carga en su corazón. Vaya, por ejemplo, al libro de Gálatas, pase un par de hojas y se encontrará con el libro de Gálatas. El capítulo número 1, el versículo 6 dice de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermano? Él había predicado, personas habían creído en las diferentes iglesias, pero allí llegaban unos iluminados, por ponerles un nombre bonito, y trataban de desviar a estos creyentes del camino de la verdad. Pablo utiliza la expresión un evangelio diferente y él lo aclara. No es que hay otro evangelio, solo hay un evangelio, pero estas personas lo habían pervertido esa enseñanza y estaba ocasionando que muchos se estuvieran apartando del camino de la fe. Y ese no era todo el problema. Resulta que en la iglesia de Corinto Pablo se entera que hay pleito entre los hermanos, que hay divisiones, que algunos se están dedicando a emborracharse, que otros hacen tantas cosas incluso que ni entre los paganos hacían. Habían relaciones inmorales con respecto a la sexualidad, inmoralidades sexuales como un estilo de vida normal, incluso incesto. Para los que no sepan lo que es incesto, es relación entre propia familia, Estaba sucediendo en la iglesia. Habían divisiones dentro de la congregación. Eso creaba una carga en el corazón del apóstol Pablo. Él se sentía preocupado por ese tipo de situaciones, hermano. En la iglesia de Éfeso había una falta de unidad incluso. Toda esa serie de cosas, aparte del sufrimiento físico que él estaba experimentando, era esa preocupación por la iglesia del Señor. Y esto nos debería llevar a nosotros también a un punto de reflexión y preguntarnos, ¿te preocupa la iglesia del Señor, hermano? ¿Te preocupa el desarrollo de la iglesia, la espiritualidad de la iglesia, la santidad de la iglesia, el avance de la iglesia del Señor? ¿Te preocupa realmente? ¿O es que Pablo era un caso aparte? Esto debe ser una preocupación compartida por cada creyente. Bueno, ¿y por qué tengo que sentirme yo preocupado, identificado con lo que vivió el apóstol Pablo? Porque formamos parte de la iglesia del Señor. Y quiero decirte algo, no es que tú seas iglesia, como se suele decir por ahí, muchas personas con el argumento para no congregarse dicen, bueno, al fin y al cabo yo soy iglesia. No, usted no es iglesia. Y no estoy diciendo ninguna herejía. Usted es parte de la iglesia que es totalmente diferente. Hagamos esa distinción, porque hay personas que constantemente están diciendo, yo soy iglesia ya del Señor. No, usted es parte de la iglesia. Y esto lo aclara las Escrituras cuando dice que la iglesia del Señor la llama el cuerpo de Cristo. ¿Y qué somos nosotros con respecto a ese cuerpo? Miembros. Somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en particular, Por lo tanto, la unidad del cuerpo, el grupo de hermanos, de todos los que hemos creído, formamos parte de la iglesia. Amén, hermano. Y nos debe preocupar la marcha, el avance, el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué cree que hacemos estas cosas? ¿Por gusto? ¿Por qué cree que queremos, en este caso los hermanos vienen de su tierra a abrir un local a predicar el evangelio? ¿Y por gusto? Porque queremos que la iglesia del Señor avance, se desarrolle y crezca. Y esto es algo que cada uno de nosotros debe sentir propio, hermano. No el local en Mieres, en Sama, en Oviedo, donde sea. No, la iglesia del Señor debemos sentirla porque realmente somos parte de esa iglesia. Debemos sentirnos parte del avance, del desarrollo, del crecimiento, de la vida espiritual, de la santidad de la iglesia. Y digo todo esto, hermano, no pensando en nadie, sino en mí mismo. La mayoría de las veces estamos más preocupados por nosotros mismos y por nuestras propias necesidades. Y nos olvidamos que formamos parte de la iglesia del Señor y que tenemos una responsabilidad como creyentes hacia ese cuerpo al cual pertenecemos, que es la iglesia del Señor. Miren, no hay mucha diferencia de lo que vivía Pablo a lo que se está viviendo hoy en día. Hoy nos hemos acostumbrado y casi vemos como normal que dentro de las iglesias entren y salgan todo tipo de enseñanzas que parecen bíblicas pero que no lo son y que nos alejan del camino de la verdad.
casi ya que ni nos escandalizamos con esas cosas. Nos hemos acostumbrado a ver dentro de las iglesias conductas y tendencias inmorales aceptadas en el ámbito de la iglesia. Y parece que no pasa nada. Lo vemos como algo normal. Vemos que hombres y mujeres suelen venir también en medio del contexto de la iglesia y utilizan la fe para beneficio personal. Utilizan el mundo que gira alrededor de la iglesia de la fe cristiana para mantener un estatus de vida determinado. Algunos utilizan la iglesia del Señor para alcanzar fama, para alcanzar dinero y toda esta serie de cosas. Encontramos en las iglesias actividades de todo tipo, y no digo que eso sea malo, está bien tener determinadas actividades dentro de la iglesia, pero todas esas actividades llevan a un fin determinado y es la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hoy en día a veces no hay diferencia entre una iglesia y una asociación secular por ahí en la sociedad, porque muchas actividades y poco conocimiento de Dios y poco crecimiento de Dios. Y la iglesia no estamos para entretener, no estamos para hacer pasar buenos ratos, que está bien, hermano, tener un momento de distracción juntos, pero el eje principal, la meta principal de la iglesia es adorar y proclamar a Cristo y crecer espiritualmente, conocer a Dios y dar a conocer a Dios. Y toda actividad que se haga dentro del contexto de una iglesia debe ir enfocada en esa línea. No podemos ir al otro extremo y convertir solamente una serie de actividades para pasarlo bien y entretenernos. ¿Y saben qué? Todo esto sucede hoy en día también. Y ante esta situación debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Nos preocupa realmente esto, hermano? ¿Qué es lo que nos preocupa como creyentes? Yo me hago esta pregunta también. Yo no soy diferente a ustedes ni mejor a ustedes. Yo me hago esta pregunta. ¿Hasta qué punto estoy preocupado por la obra de Dios? ¿Hasta qué punto me preocupa la iglesia del Señor? ¿Es algo ajeno a mí? ¿Es algo que no me paro ni a pensar? ¿O simplemente estoy envuelto todos los días en mis cosas, en mis asuntos, en mis necesidades, en mis proyectos, en mis ideas, en lo que quiero o no quiero alcanzar? Dentro de todo ese marco de cosas, ¿dónde está la iglesia del Señor? ¿Qué lugar ocupa la iglesia del Señor en mi corazón? Hombre, no lo había visto de esa manera, pues empieza a verlo. Empieza a considerarlo, porque tú formas parte de la iglesia del Señor. Si realmente has entregado tu vida, tu corazón al Señor Jesucristo, formas parte de la iglesia del Señor. Y como tal debe preocuparte, al igual que el apóstol Pablo. Yo no digo que andes como un mártir amargado, con la cabeza agachada todo el día diciendo, tengo una carga sobre mí que es la iglesia. No, pero que haya un espíritu de esa preocupación, de ese Señor, quiero que tu obra avance, quiero que tu reino se extienda. No quiero estar centrado solamente en mis cosas, en mis problemas, en mis necesidades, cuando he sido puesto en este mundo con un propósito claro y definido en las Escrituras. La Biblia dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí o no, hermano? Eso lo dicen las epístolas de Pedro. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda la primera parte, que es muy bonita, con la cual decimos, oh, somos pueblo de Dios. Hacemos canciones de eso, somos el pueblo de Dios. Nación santa, sí, una nación apartada por Dios para esto y para lo otro, pero con un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ante la preocupación? ¿Cómo puedo ayudar para que esta situación cambie? Para que lo que Pablo estuvo viviendo y estamos viviendo nosotros también, porque piense por un momento. Usted que conoce la Biblia, usted que conoce la problemática que había en Corinto, que había en Éfeso, que había en Galacia y en otras iglesias, hermano, porque usted lo ha leído en las Escrituras, ¿no se ve repetida esa situación hoy en día también en las iglesias? ¿Qué hacemos? ¿Me preocupa o no me preocupa? ¿Puedo hacer algo para cambiar esa situación? Por supuesto, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en que si usted se preocupa de verdad o no se preocupa. Porque mire, de labio nos preocupamos todos.
¿verdad? Oye, estoy preocupado por esto y estoy preocupado por lo otro. Y uno dice, caramba, el hermanito, fuerte buen espíritu tiene, pero no mueve ni un solo dedo para que la situación cambie. Esa preocupación es solamente ruido. La verdadera preocupación es cuando usted y yo hacemos algo para ayudar a que las cosas mejoren, para que las cosas cambien realmente. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos al libro de Efesios, un par de hojitas más hacia adelante, capítulo 3, libro de Efesios, capítulo 3. Y sí vamos a leer desde el versículo 14 al 21. Recuerden, el contexto de esta iglesia es que la problemática, vamos a decir, de esta iglesia es que había falta de unidad. Y en base a ese contexto y otras cosas que el apóstol Pablo quiso hablar, pero básicamente el problema fuerte de esta congregación es que había falta de unidad. Él habla acerca de ministerio y de otras cosas, evidentemente en su carta toca varios temas, pero el eje central es falta de unidad. Y él dice, verso 14 del capítulo 3, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Escuche bien, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice la Escritura. Bien, Pablo estaba preocupado. Como ya hemos dicho, una carga que él arrastraba, arrastrar es una forma de decir que llevaba todos los días donde quiera que él iba. No era algo que sintió en un momento determinado, no. Cada día, dice la Escritura, él tenía esa carga y esa preocupación. ¿Pero qué hacía? Lo contaba para que nos diese pena de cómo estaba él. Él contaba toda esta serie de sufrimientos para decir, oye, pobrecillo Pablo, mira que ha sufrido el hombre, qué buena gente que es, le vamos a dar un premio. O a lo mejor al final le damos una plaquita, Pablo el sufridor. No, él contaba todo esto no para hacerse la víctima de todo lo que había sufrido, vivido. Él contaba todo esto dándole la gloria y la excelencia a Dios, que en medio de todas esas situaciones Dios lo ayudaba, Dios lo fortalecía y seguía viviendo, y nos daba a entender que esa es la vida de un creyente, hermano. Como creyentes debemos estar dispuestos incluso a sufrir por amor al Señor. Amén. Menos mal, Dios lo bendiga. Amén. Debemos estar dispuestos a eso. Yo sé que suena fácil decirlo. Otra cosa es cuando ya estamos pasando en medio de la situación y uno dice, caramba, esto que termine prontito, porque me está costando. Pero debemos estar dispuestos. Ahora, ¿cómo Pablo o qué hacía Pablo en base a esa preocupación? ¿Cómo trataba de llevar esa carga? Miren, la palabra nos habla de que para poder solventar o tratar esa carga, el apóstol Pablo pues hacía muchas cosas. Entre ellas enseñaba a la iglesia, mandaba carta, 1 Corintios, 2 Corintios, para arreglar determinados asuntos. Él corregía, él enseñaba, él disciplinaba, y entre otras cosas, como parte de la preocupación, la palabra nos enseña que él oraba por la iglesia. Y ese es el punto que trato de desarrollar en el día de hoy. Hemos comenzado leyendo el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas. Él estaba diciendo, yo estoy orando por ustedes, iglesia de Éfeso. Y estoy orando por esto y por lo otro, para que sea sobre sus vidas. Algo que nos enseña aquí el apóstol Pablo como una de las cosas más importantes que uno puede hacer por la obra de Dios es orar. Orar por la iglesia del Señor. Y una pregunta que dejo en el aire, ¿cuántos oramos por la iglesia? Yo estoy más acostumbrado a orar por mis propias necesidades, para que nadie se sienta mal,
por mis propias cosas, por mis propios problemas, que por la propia iglesia. Pero ¿cuánto? La pregunta sigue ahí en el aire. ¿Cuánto oramos por la iglesia? Realmente una muestra de preocupación por la obra de Dios es que oramos por esa obra del Señor. Y en esa oración que el apóstol Pablo hace desde el versículo 14 al 21, podemos notar algunas cosas interesantes que nos van a ayudar a nosotros también. Número uno es que lo primero que hizo Pablo fue doblar rodillas. Habla de la importancia de la oración, de acudir a Dios en busca de ayuda, en busca de dirección, en busca de todo lo que nos haga falta para que su obra siga adelante. Lo más importante, Pablo no dice, bueno, voy a hacer un plan, voy a trazar una estrategia, a ver cómo resuelvo estos problemas. No. Eso puede ser importante o no, lo dejó segundo, tercero, cuarto lugar. Lo más importante, número uno, dice, yo doblo mis rodillas. Voy a orar a Dios. Y esto nos enseña una verdad muy importante, y es que a través de esta palabra, el apóstol Pablo nos revela que Dios es la fuente, hermano, de toda bendición, a vida y por haber. Por eso, primeramente, él dobla sus rodillas, ora al Señor y pide su ayuda. Y esto tiene una aplicación en todas las áreas de nuestra vida. No solamente cuando oramos por la iglesia, en tu vida personal, en tus cosas personales. Lo primero que hacemos cuando tenemos un problema, ¿qué es? Piense usted en sus cosas. ¿Qué es lo primero que hace? Probablemente toma otro camino, pero Pablo nos está enseñando. ¿Puedes abrir la puerta un poco? Pablo nos está enseñando que lo primero que debemos hacer es buscar a Dios. Ir a la fuente de la bendición. ¿Por qué? Porque existe en la palabra el deseo manifestado de Dios de bendecir, de entregar. Vamos a utilizar el término de regalar, porque es por gracia lo que Dios nos da. Pablo no dice, voy a doblar mis rodillas a negociar con Dios. Voy a ver si trato de convencerlo para que Él nos pueda ayudar. ¿Cree usted que eso es lo que dice la palabra? No, hermano. Y a veces nosotros vamos con esa intención o con esa idea, bueno, Dios, ¿sabes? Como si tratáramos de convencerlo para que Él nos bendiga. Eso no es así, hermano. La Biblia ya manifiesta de antemano que Dios quiere bendecir tu vida, que Él ha venido para que usted y yo tengamos vida, y vida ¿qué? No en escasez. No en miseria, espiritualmente hablando, una vida en abundancia. Y vuelvo a repetir, espiritualmente hablando, una vida en abundancia. El deseo de Dios por bendecir a su iglesia siempre está ahí. Pablo no dobló sus rodillas para convencer a Dios, para negociar con Él. Pablo, hermanos, oraba buscando el favor de Dios porque él tenía una firme convicción de que solamente una intervención de Dios podía cambiar las cosas. De que esto no se trataba de que él era muy listo, de que él había tenido una visión y había visto el tercer cielo y toda esta serie de cosas. No se trataba de eso, ni de sus méritos, ni de sus capacidades. Él era consciente de que solamente Dios podía hacer, una intervención de Dios podía hacer que las cosas cambiaran. Todo lo que la iglesia necesita, hermanos, para su desarrollo espiritual, todo lo que la iglesia necesita para su avance, para su formación y para la unidad, está en Dios, hermano, y no en la capacidad del hombre. Usted y yo podemos ser muy inteligentes, podemos tener mucha preparación, podemos tener esto y lo otro, pero solamente Dios es el imprescindible. Todo lo que necesitamos, puede ser allá, todo lo que necesitamos para ese avance, desarrollo, formación y unidad, hermanos, está en Dios. El desarrollo de una iglesia, y escúchame bien, el desarrollo, el avance, el crecimiento de una iglesia, si te preocupa la iglesia del Señor, hermano, todo eso está en Dios y no puede descansar en una persona. El desarrollo de una iglesia no puede descansar en la figura de un pastor, que es un elemento que Dios utiliza evidentemente. No puede, el desarrollo, el avance, la formación y la unidad de una iglesia no descansa en una persona, en un programa de actividades, por muy bonito que sea. No descansa en un método, en una estrategia. Nada de eso puede sustituir a Dios. Son elementos buenos, necesarios, importantes, ¿vale?
pero nada de eso puede sustituir a Dios. Por eso el apóstol Pablo, ante esa carga, ante esa preocupación, él dice, yo doblo mis rodillas. Lo primero que hago, voy a buscar la ayuda, la dirección y el favor de Dios. ¿Por qué en Dios? Porque dice la palabra, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que ¿qué? Os dé, no os venda, os dé, no cambie por algo, no, os dé. Ahí está la bendición, pero Él da conforme a qué, conforme, dice la palabra, ¿a qué? Muy bien, a las riquezas de su gloria. ¿Qué quiere decir esta expresión? Hermanos, que en Dios no hay carencia. En Dios hay abundancia de recursos para lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. En Dios tenemos todo lo que nos hace falta como iglesia y a nivel personal para crecer espiritualmente, para desarrollarnos, para cumplir con su propósito, para hacer su voluntad. Todo lo que tú y yo necesitamos, Dios, que es rico, en este sentido estamos hablando, ¿verdad? Espiritualmente, conforme a sus riquezas de su gloria, Él te da. Pero debemos acercarnos a Él. Ahora, consideremos otra parte de esta oración. Él busca a Dios y ¿qué le pide? Señor, necesitamos pagar el alquiler, necesitamos dinero. No veo yo a Pablo, nos van a cortar el agua, nos van a cortar la luz, por favor, Señor, envíanos. No, fíjate qué es lo que le pide. El ser fortalecidos, dice la palabra. Ser fortalecidos en el hombre interior. Esta expresión del hombre interior, hermanos, es una expresión muy utilizada por Pablo en sus diferentes cartas. En Romanos capítulo 7, en 2 de Corintios 4, él habla acerca de este hombre interior. Y esa expresión hace relación a la vida espiritual de cada creyente. Y nuestro hombre interior, nuestro ser interior, hablando de nuestra vida espiritual, ¿vale? Tiene la capacidad, entre otras cosas, de renovarse. Libro de Efesios capítulo 4 habla acerca de renovarse en el hombre interior. También puede deleitarse en Dios, pero también este hombre interior puede afligirse, quebrantarse, angustiarse. Y de acuerdo a este contexto, podemos entender que el hombre interior se puede debilitar también. La Biblia habla incluso de los débiles en la fe, ¿vale? El hombre interior se puede debilitar, de ahí que Pablo esté pidiendo en esta primera petición que él hace en la oración, el ser fortalecido, dice la Escritura. Ser fortalecidos, pedir que Dios nos fortalezca en nuestra vida. Estamos hablando espiritualmente, nos llene de su poder, algo que solamente puede hacer Dios, el ser fortalecidos espiritualmente. Si no, no tiene sentido que otras partes de la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ha leído en alguna oportunidad ese pasaje? Lo dice la Escritura, tu fortaleza espiritual proviene de Dios. Y Pablo dice, doblo mis rodillas y voy a pedir por la iglesia de Éfeso para que sean fortalecidos en el Señor. Nuestra vida interior. ¿Por qué es tan importante esto? Porque una vida fortalecida en Dios nos capacita para hacer frente a las adversidades de la vida. Una vida fortalecida en Dios nos capacita para enfrentar la tentación, al enemigo, al pecado. La Biblia dice, resistid al diablo. ¿Y qué pasará? Huirá de vosotros, pero antes de huir de nosotros, ¿qué debemos hacer? Resistirle. ¿Cómo vas tú a resistir a un enemigo en una debilidad espiritual? Debemos estar fortalecidos en el Señor. ¿Para qué? Para resistir al diablo. El mismo libro de Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cómo vas a soportar una tentación si estás débil espiritualmente? La tentación probablemente te tumbará, sea cual sea, del color o del tamaño que sea, esa tentación te va a tumbar. Porque necesitamos estar fortalecidos en Dios. Y hay uno y otro pasaje que nos habla de la importancia de fortalecernos en el Señor. Una vida fortalecida hace que crezcamos y nos desarrollemos de acuerdo al plan de Dios en nuestra vida. Dios puede cumplir sus propósitos en nosotros y tantas otras cosas cuando espiritualmente estamos fortalecidos.
Y aquí la pregunta, ¿estás fortalecido en Dios, hermano? ¿Cuál es tu nivel de fortaleza en Dios? ¿Estás sucumbiendo cada día al mismo problema, a la misma situación, o por el contrario, estás superando cada día ciertas tentaciones, ciertos problemas, ciertas situaciones? ¿Cómo está tu nivel de fortaleza en Dios? El apóstol Pablo dice a la iglesia de Éfeso, voy a orar para que Dios lo fortalezca. Él enfrentaba su preocupación y su carga por la iglesia de esta manera. Igualmente nosotros, esto nos enseña algo la palabra. Cuando ores por esta congregación, cuando ores por todas las congregaciones que hay en Asturias, cuando oremos por todas las congregaciones que hay en las diferentes comunidades autónomas que mencionamos cada semana, ora para que el Señor fortalezca la vida espiritual de esos creyentes. Saben, una vez escuché un informe de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es un ministerio que tiene que ver con la iglesia perseguida. Hermanos en la fe que están en países donde se tienen que ocultar porque son perseguidos a causa de su fe. Y decía en este informe de Puertas Abiertas, que es este ministerio, dice, los hermanos no piden dinero. Los hermanos no piden que oren por ellos para que se acaben los problemas. Ni siquiera piden que ya deje de haber persecución. ¿Sabe cuál era la petición que tenían esos hermanos de la iglesia perseguidos? Para que el Señor los fortaleciera y su fe no desmayara. Fíjese usted, hermano. Cuando uno se siente apretado en una situación de la vida, uno que dice, Señor, que esto acabe pronto. ¿O no? Bueno, a mí me pasa. Señor, que esto se termine pronto. Esto me duele, esto me molesta. Yo no quiero seguir con esto. ¿Cuánto más esos hermanos que están viviendo esa situación, que han perdido familias, que los han asesinado, que le han quitado los trabajos, que los han tirado en la calle, que algunos viven en cuevas y son perseguidos y son maltratados? Y lo único que dicen, que nuestra fe no decaiga. Oren para que el Señor nos dé fortaleza. Oremos, hermanos, por la iglesia para que sea fortalecida. Tú y yo necesitamos ser fortalecidos. Y debemos orar los unos por los otros en esta línea. Oro por fulano, Señor. Oro por la familia de Mengano, Señor. Fortalécelos en ti para que puedan seguir adelante, para que puedan soportar la tentación, para que puedan enfrentar las adversidades de la vida, que su fe no decaiga, que sigan caminando. Esa es la oración que debemos hacer si realmente nos preocupa la iglesia del Señor. Pero el apóstol Pablo sigue orando y dice en el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y sigue el versículo hablando. Pero la pregunta es, ¿no le estaba él escribiendo ya a creyentes? Evidentemente. Entonces, ¿qué significa esta expresión de que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? La idea de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí es que Dios le diera a la iglesia el entendimiento para comprender lo que representa el hecho de que Cristo habite en tu vida. Porque a veces nosotros tampoco nos percatamos de ello. Decimos, tenemos el Espíritu Santo, Dios está con nosotros. Pero ¿sabes lo que implica eso, hermano? O sencillamente tú asocias el cristianismo que has cambiado de una religión a otra. Debemos entender y ser conscientes de lo que representa el hecho de que Cristo habite, Dios esté en nosotros, hermano. Debemos ser conscientes de eso, porque no se trata de que cambiamos de religión, como lo hemos dicho. No se trata de que ahora leo libros que antes no leía o canto canciones que antes no cantaba, como las que hemos cantado hace un momento. Se trata de entender que Dios está realizando una transformación en nuestra vida. Nos está dando una vida totalmente nueva y diferente a la que vivíamos. Gracias a que eres inteligente, no, gracias a que Dios está en tu vida, habita en ti, Dios está obrando en ti. Algo que sucede por medio de la fe que hemos depositado en Él. Y a través de esa fe nosotros somos arraigados y cimentados en el Señor. Esa expresión de arraigados y cimentados, como dice también el versículo, el verso 17, al final dice, a fin que arraigados y cimentados en amor. Eso da la idea o tiene la connotación de que nosotros tengamos firmeza y estabilidad en la fe.
Esa es la idea. Dios está obrando en tu vida. Cristo está en tu vida para darte una nueva vida. Al creer en Él te ha dado esa nueva vida, pero Él está obrando, transformándote, arraigándote en Él, cimentándote en Él, dándote firmeza, dándote estabilidad. ¿Y esto me ayuda a qué? Esto me capacita, hermano, a comprender el amor de Dios. Un amor que no puedo comprender en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Y mi mente cortita, y algunos la tenemos más corta que otros, pero mi mente cortita no logra comprender en toda su plenitud lo grande, lo maravilloso que es el amor de Dios. Pero en medida de la capacidad y de la revelación que Dios nos ha dado, podemos comprender, podemos entender. Pero eso sucede cuando nosotros somos conscientes de la obra de Dios, de que quien habita en nuestro corazón no es una idea religiosa. No es una doctrina que alguien nos enseñó sin más y ya está. Es Dios mismo habitando, viviendo en nosotros. Y el apóstol Pablo está orando para que ellos resolvieran su problema de unidad. Él está orando por ellos y dice: doblo mis rodillas y pido Dios que les fortalezca. Dales entendimiento, Dios, para que comprenda qué significa el hecho de que han nacido de nuevo, de que te tienen a ti en sus vidas. Y esto es una gran necesidad que nosotros tenemos también, hermano. Ser cristiano no significa que ahora voy a un tipo de reunión a las que antes no iba. Ser cristiano significa que Cristo está en nosotros, que Él habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que nuestra vida tiene que ser transformada y cambiada. Y eso es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. La tercera y última petición la encontramos en el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pablo ora para que estos hermanos pudieran experimentar el amor de Dios. Cuando el texto comienza diciendo de conocer el amor de Dios, conocer aquí no significa tener un conocimiento intelectual. Conocer aquí en este pasaje significa para que puedan vivir, experimentar y comprobar. ¿El qué? El amor de Dios. Que no es teoría lo que tenemos solamente en la cabeza, que es una vivencia. Es algo que podemos experimentar en nuestra vida. Tú puedes experimentar a Dios en tu vida. Esta es la grandeza del Evangelio de Jesucristo. No solo tienes una idea, tienes un conocimiento de quién es Dios. Dios está en ti. Tú puedes experimentar la vida de Dios en tu propia vida. Y esa es la oración que el apóstol Pablo hace. Una experiencia que va más allá del conocimiento que uno pueda tener. Este texto declara que esa vivencia o esa experiencia diaria de nuestra fe se puede vivir, podemos experimentar a Dios, vivir el amor de Dios en nosotros. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en algún momento? ¿Vale decir amén o levantar la mano, lo que usted quiera? ¿Vale? Es especial, ¿no? Se siente usted pleno. Aún en medio de la tormenta usted siente: Dios está conmigo. Puedo sentir su presencia. Él está en mi vida. Eso no lo puede sentir todo el mundo. ¿Cómo que no? Eso no lo puede sentir todo el mundo. Solamente aquellos que le han entregado su vida al Señor. Y solo aquellos que están experimentando la vida de Dios pueden decir amén a eso realmente, en el sentido: sé de lo que estás hablando, porque he experimentado a Dios en mi vida. Y lo que el apóstol Pablo estaba orando por estos hermanos de Éfeso, le está diciendo: voy a pedir a Dios para que ustedes puedan experimentar la grandeza de Dios, la vida de Dios en ustedes. Dios no puede ser un extraño para nosotros, hermanos. Dios no puede ser solamente conocimiento en nuestra mente. Dios tiene que ser real en nuestra vida. Él quiere ser real en nuestra vida. Dios nos quiere llenar de su presencia. Decimos amén. Amén. Pero de corazón o con la boca chica. Amén. No pierdan el hilo de lo que estoy hablando. Dios quiere llenarte con su presencia. A mí hay una frase que me cautiva en el Antiguo Testamento. Los profetas decían: el Dios en cuya presencia
estoy. El Dios en cuya presencia ando. Podemos parafrasear ese pasaje. El Dios en cuya presencia camino. El Dios en cuya presencia hablo. El Dios en cuya presencia hago lo que tengo que hacer. ¿Podemos nosotros decir eso? Sí, si la vida de Dios está en ti. Debemos andar en la presencia de Dios, no como algo raro, no como algo extraño, no como algo ocasional. Oye, hoy sentí una cosa rara. No, debe ser algo normal en nuestra vida. Dios manifestándose en nosotros. Eso es el evangelio, hermano. Eso es el evangelio, y no le quitemos o que nuestra ignorancia no le quite la riqueza que tiene el evangelio de Jesucristo. Por eso entiendo por qué Pablo tenía que doblar rodillas. Todos tendríamos que doblar rodillas. Señor, ayúdame a entender la grandeza de tu palabra. Señor, ayúdame a entender lo que significa que tú vivas en mí. Que mi vida es algo más que un simple mortal. Que soy un embajador de Cristo que camina en este mundo, que soy un hijo de Dios que camina en este mundo. Y no digo todo esto para subirte el ego, sino para que seas consciente de la realidad de quién eres en Jesucristo. Y todo esto, hermano, no sucede así. Todo esto es obra del Espíritu Santo. El poder de Dios actuando en nosotros. Eso dice el versículo 16, para que os dé, dice la palabra, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Vale? Si pasamos al versículo 20, a él sea la gloria. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿De qué poder estamos hablando? ¿Verdad? No es el poder de la imaginación, no es el poder de la sugestión, no es el poder no, es el poder del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que reside en nosotros, porque dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Hay una disposición de Dios, y con esto termino, que hemos leído en el versículo 20 ya. Dios no solo puede, sino que quiere actuar de esta manera en su iglesia y en nuestra vida a nivel personal, hermano. Dios nos quiere llevar a una vida en abundante. Usted está cansado probablemente de oír esta expresión en la iglesia. Casi le suena hasta rayado ya, porque usted dice, me hablas de vida en abundancia y yo vivo como vivo. Y mi realidad es otra. Y ya estoy pensando que si realmente eso será o no será. Dios nos quiere llevar a una vida mucho más abundante de la que nosotros vivimos, hermano. Amén. Más allá de lo que pensamos, más allá de lo que podamos incluso imaginar. Eso es lo que dice la palabra. Y aquel que es poderoso para hacer la mitad de las cosas, todas las cosas. Pero ¿de qué manera lo hace? Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Mucho más abundante de lo que tú logras entender. Dios puede hacerlo. ¿De qué manera? Según el poder que actúa en nosotros, de acuerdo a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo concluye esta parte con el reconocimiento de Dios, dándole toda la gloria y toda la honra que le pertenece, ya que Él es el que obra en medio de la iglesia. Termino. ¿Te preocupa la iglesia del Señor? Pudiéramos tú y yo decir, como dijo Pablo, sobre mí se agolpa una carga. Arrastro todos los días una carga. Y es la preocupación por la iglesia. Como parte del cuerpo de Cristo, ¿a ti te preocupa la iglesia o te da igual? Y si te preocupa, te pregunto, ¿qué vas a hacer? Porque recuerda, a la persona que realmente le preocupa, al creyente que realmente le preocupa, no es el que lo dice, es el que hace algo para cambiar esa situación. Y Pablo nos enseña una forma que es orar. La forma, lo primero que debemos hacer antes de cualquier buena idea que se te ocurra,
antes que cualquier estrategia, método o lo que sea, antes que cualquier actividad que tú creas que pueda ser muy conveniente para tu vida, para el contexto de la iglesia, Pablo dice, doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas a pedir fortaleza. ¿Cuántos necesitan fortaleza del Señor? Bien, yo la necesito. Pero ¿saben qué le voy a decir? No se sorprenda cuando usted pida fortaleza, porque lo que le van a venir son dificultades y son problemas. Bueno, entonces no quiero fortaleza, ¿no? La fortaleza viene, hermano, a través de esas situaciones complicadas y difíciles de la vida, porque Dios te da la fuerza en medio de esa situación, ¿vale? Cuando, por ejemplo, una persona que es asidua a practicar ejercicio va fortaleciendo su cuerpo día tras día. Un atleta cuando va a una competición no se levanta un día y dice voy a competir en las Olimpiadas. No, que lleva años de preparación. ¿Para qué? Para estar en óptimas condiciones, para fortalecerse y luego participar en una competición, ¿vale? Pero antes de llegar a esa competición y probablemente ganar esa carrera, esa persona ha estado durante tiempo forzándose, forzando la maquinaria, como se suele decir, entrenando duro, sacrificándose, haciendo restricciones en su vida, sacando el máximo potencial que pueda haber en su cuerpo para fortalecerse y entonces poder participar en esa carrera. La fortaleza en nuestra vida no es un toque de varita mágica. Esa fortaleza muchas veces viene a través de problemas, de dificultades y de contratiempos. Y hay momentos donde Dios te sorprende también determinada situación y Él te da una fortaleza especial para superar esa situación determinada. Entonces, si te preocupa tu vida espiritual, si te preocupa la iglesia donde te congregas, si te preocupa la iglesia del Señor en esta tierra de Asturias, ora por ella y pídele al Señor que dé fortaleza a cada creyente. Desde el más grande al más pequeño, Señor, danos fortaleza a todos los creyentes aquí en Asturias, en España o en cualquier lugar. Pídele al Señor que nos dé entendimiento para entender, y valga la redundancia, lo que representa que Cristo esté en nosotros, esa nueva vida que nos ha dado. Pídele al Señor para que podamos experimentar a Dios, para que Dios pase de ser un conocimiento y una teoría a algo práctico y real en nuestra vida. Eso es lo que marca la diferencia de por ahí. En otros lugares se reúnen personas también. Hacen sus asociaciones, hacen su grupo y tienen actividades y mil cosas diferentes. Pero ¿cuál es la diferencia entre una reunión normal por ahí y la iglesia del Señor, independientemente de donde se reúna? Es que Dios está ahí. Dios se está moviendo, estamos experimentando la presencia de Dios, el poder de Dios fluyendo en nuestra vida. Estamos experimentando la bendición de Dios en nuestra vida. Y esto tiene un alcance a tu familia, tiene un alcance a tu vida personal, tiene un alcance a la iglesia del Señor. Así que en esta mañana aprendemos que esa carga o esa preocupación que en este caso Pablo tenía y que nosotros debemos tener también, debemos preocuparnos por la iglesia, debemos tener esa carga. Lo primero que nos lleva es a orar, a doblar nuestras rodillas. Y si quieres seguir aprendiendo sobre ello, el martes está el estudio bíblico, una serie que tiene que ver sobre la oración y la adoración. Le animo que venga, siga aprendiendo y recibiendo lo que Dios tiene para su vida.